Buenos días a los que están, agradecemos la compañía, agradecemos al director de Enamige, al presidente de la Asociación de Licenciados, la compañía. Esta es una buena oportunidad para expresar nuestra opinión, que aparte de la que llevan ustedes, va a quedar grabada y la vamos a poder difundir. Nosotros estamos aquí, somos la Sociedad de Mineros del Uruguay, que es la gremial que invita a participar a todos los mineros del país en defensa y promoción de sus intereses y de la minería. Los invito a ver esa imagen, que es un poco lo que queremos poner nosotros, y como dicen, vale más una imagen que 1000 palabras. Así que pido que la vean un poquito y después seguimos conversando. Empezamos con un conflicto, seguimos tirando, nos ponemos a pensar, y una vez que pensamos, encontramos la solución. Con estos dos simpáticos animalitos, vamos a presentar por un lado los mineros y por otro la otra parte de la actividad rural, que aparentemente están en conflicto, hay gente que fomenta el conflicto, pero si nos ponemos a pensar y nos unimos, el conflicto queda resuelto. En esa línea va a ser la exposición que vamos a hacer. La minería es una actividad rural poco conocida y injustamente muy mal calificada, ¿no? Entonces, vamos a expresar un poquito qué es la minería y cómo se hace para llegar a la solución de este problema. La minería en sí es una de las primeras actividades que hizo el hombre, anterior a la agricultura, anterior a la ganadería, fue lo primero que hizo el hombre. El hombre, cuando empezó a andar por el mundo, tenía resuelto su problema de alimentación, pero había una cantidad de problemas que no tenía resueltos y que para resolverlos precisaba instrumentos. Esos instrumentos los tenía que construir y para construirlos precisaba materiales que estaban en el lugar. Tal acompañó la civilización a los inventos que seguía el hombre, que históricamente le estamos llamando edad de piedra, edad de cobre, edad de bronce y edad de hierro. O sea, a medida que el hombre avanzaba en sus descubrimientos, avanzaba en herramientas y utensilios que le facilitaban la vida y con eso mejoraba su calidad de vida. La civilización fue avanzando acompañada de todos estos descubrimientos, ¿no? Y está apoyada en la minería, que estuvimos haciendo una especie de encuesta a ver qué actividades podíamos encontrar que no tuvieran nada que ver con la minería. En principio encontramos dos. Encontramos la música cuando es a capela, encontramos la poesía y le agregamos una más ahora, que es el amor platónico. Toda otra actividad del hombre tiene que ver con la minería. Un lápiz, un auto, la ropa, la comida, toda actividad del hombre en algún momento está atada con la minería. Entonces, la minería es sustento para el desarrollo de la civilización. En Uruguay existió minería desde siempre. Los propios aborígenes hacían cacharros con arcilla y herramientas y armas con piedra. O sea, ya estaban utilizando los minerales. Después, institucionalmente, cuando vinieron los españoles, se hizo minería en forma más organizada. En todo lo largo de la Ruta 60 y en los alrededores de Minas estaban todos los restos de la minería española. Tal fue así que la ciudad de Minas debe su nombre a eso. Y después de eso, en el país hubo muchas experiencias, algunas exitosas, otras no. Al día de hoy estamos explotando áridos para la construcción, estamos explotando calizas, estamos explotando arcillas, algo de piedra ornamental, oro, ágatas y amatistas y algo de hierro. Y como posibilidades nos quedan muchas. Nos queda estudiar fosfatos, estudiar arenas negras, una cantidad de cosas que son viables. Muchas de estas cosas están condicionadas por razones económicas. En el país hubo explotaciones de talco y explotaciones de yeso, que por razones económicas dejaron de funcionar, pero existieron. Y hubo establecimientos importantísimos en el país, que fueron historia en el país, que yo le voy a pedir a Facundo Ferro, que es parte de la historia también, que nos cuente un poco toda su experiencia. Facundo Ferro es titular de René Indaré, históricamente tiene una tradición muy grande en la minería. Buen día, muchas gracias. Y Miguel, muchas gracias por tus palabras.
Nosotros, la familia Ferro, llega a Uruguay en 1888, somos la quinta generación de mineros y bueno, estamos en un establecimiento que es un establecimiento rural que tiene parte de ganadería, tiene parte de forestación y tiene parte de minería. Dentro de lo que es la minería, el campo fue comprado estratégicamente como reserva de arena en su momento. En aquella época había otras leyes, se hacían de otra manera las cosas. Y la empresa empezó a evolucionar en una empresa de capitales argentinos, ahora es de capitales uruguayos, y empezó a trabajar en 1888 en la isla de Martín García, posteriormente se traslada a Martín Chisco, después de Martín Chisco vienen a Riachuelo, allí montan una empresa de mayor dimensión, con locomotoras a vapor, con toda una tecnología de la revolución industrial, con talleres navales, tenían sus propios barcos y funcionó como una escuela. En un determinado momento la minería también para desarrollarse necesitaba capacitar gente, generó gente que sabía artes para hacer fundición, para hacer todo tipo de trabajos en talleres para el mantenimiento de las maquinarias que se utilizaban en aquella época. Básicamente se utilizaban locomotoras a vapor con sistema de Couville, que es un sistema de trocha angosta, que esto se proyectaba sobre todo a la costa de Colonia en lo que tenía que ver con la explotación de piedra y arena. Nosotros éramos una empresa, somos una empresa, pero en aquel momento fuimos una empresa grande, de gran porte, se daba trabajo a 1000 operarios aproximadamente en ambas márgenes del río de la Plata, pero no era la única que estaba, había más de 9, 10 empresas que se dedicaban a la extracción de áridos a lo largo de toda la costa de Colonia y San José, con un potencial extraordinario, que el potencial sigue estando porque los yacimientos no los podemos sacar a nuestro antojo y ponerlos en un lugar o en otro. Dentro de lo que es la evolución de la empresa se ven los distintos sistemas de explotación y allí conviven en un ámbito armónico después de prácticamente 100 años de explotación en todo lo que es el establecimiento que yo les describía anteriormente. Hoy también tenemos una estancia turística en donde se muestra todo lo que es la historia del establecimiento y allí la gente que viene, los turistas, pueden disfrutar de los arenales, pueden disfrutar de un lugar en donde, muy lejos de haber agredido a la naturaleza, el hombre le ha sacado provecho y ha contribuido con el desarrollo de la civilización, ni más ni menos, ¿no? Aportando áridos específicamente en este caso para la construcción tanto en Colonia como en gran parte de lo que fue la construcción de la metrópoli de Buenos Aires o de La Plata, ¿no? Y ese potencial sigue estando y realmente el Estado tiene allí una fortuna que puede generar divisas para nuestro país, lo que significa una exportación que hasta hace poco tratamos de volver a encaminarla y bueno, tristemente la situación económica de Argentina no lo permitió, pero es algo que sin dudas es el canal normal y natural porque un flete fluvial es mucho más barato que traer la piedra en Buenos Aires de 300, 400 kilómetros o la arena que la van a buscar al río Paraná. Pero básicamente es un poco la historia de nuestra empresa. No somos una gran empresa, somos una mediana empresa para lo que es el país y está lleno de medianas empresas y pequeñas empresas que a lo largo de todo el país intentan hacer las cosas bien. Es un mercado que está, por suerte, muy regulado por parte del dueño, que es el Estado. Nosotros simplemente somos un socio del Estado que le ayuda a maximizar la explotación del mineral. Y básicamente nuestra empresa específicamente es dueña también de las tierras donde están estos yacimientos. No todas las empresas mineras hacen eso, comprar la tierra donde está el mineral. Pero en el caso nuestro específicamente sí lo ha hecho y siempre se ha explotado con el mayor respeto a lo que es la naturaleza y a lo que es el valor futuro de una parte inmobiliaria que se proyecta en Colonia, sobre todo en la costa, que es un potencial turístico enorme.
O sea que como directores de la empresa siempre se está velando por conservar lo mejor posible para un futuro de desarrollo, para que muchas familias del país puedan tener un sustento. Y en lo referente a lo que es un establecimiento rural, si bien para nosotros el mayor giro sigue siendo la actividad minera, es una muy buena herramienta para otros colegas que tienen campo y que pueden tener un potencial brutal en cada campo, y por eso sugerimos que se sepa por parte de cada dueño de la tierra qué es lo que tiene su subsuelo para poder de esa manera orientarse en Dinamige o en la Asociación de Geólogos o en la propia SOCMINUR, que es esta herramienta que tenemos ahora después de muchos años. Muchos colegas han entendido que nos tenemos que unir. Hoy el mundo del futuro no se trata de destruirnos, sino todo lo contrario, juntarnos y cooperar para poder sacar el mayor beneficio de esto, que sin duda en un momento le dio de trabajo a 11.000 personas en el departamento de Colonia. Después Colonia se transformó, por suerte, en otras áreas y fortalece su economía, pero sin duda Uruguay tiene una materia pendiente, tiene un recurso subterráneo de incalculable valor, y que creo que todas las partes, al ponernos de acuerdo y al interiorizarnos en el conocimiento, vamos a poder sacar el mayor provecho para las generaciones que vienen. Ese fue el legado, por lo menos, que dejaron mis tatarabuelos, la enseñanza que nos dejaron familiarmente, de espíritu de sacrificio, de compromiso y de cumplir con nuestro rol de buenos ciudadanos. Y ese es un poquito el mensaje y el legado que deja la familia, y por eso también mantenemos toda la parte patrimonial que es no menor, y bueno, es un aporte a la comunidad que hace la empresa. Muchas gracias por estas palabras. Bueno, acaban de escuchar una historia de una empresa minera que ha trabajado en el país, por el país, sin mayores conflictos. Pero en realidad a veces las cosas cambian un poco. Como dijimos, la minería se desarrolla donde están los minerales. Y los minerales están donde ocurrieron los minerales. No elegimos nosotros dónde están, ellos están en lugares que la naturaleza los puso. Por lo tanto, la minería se realiza donde está el yacimiento. Y el yacimiento está por todos lados del Estado. O sea, es una actividad rural que se desarrolla en el ámbito rural junto con otras actividades, ¿no? Tienen que convivir esas actividades. Cuando sobre un lugar tenemos intereses encontrados, pueden aparecer conflictos. El caso que el minero, el propietario del campo, es el mismo, el conflicto no existe. Es un estudio que hace el propietario del campo y resuelve a su buen criterio qué es lo que más conviene, y lo hace sin problemas. Los problemas se plantean cuando el minero y el propietario del campo son personas distintas, ¿no? En ese caso, el Estado ha legislado y existen normas que regulan esa relación. Por lo pronto, para que un minero trabaje en un campo ajeno, se debe establecer una servidumbre, ¿no? Esa servidumbre es una cosa que le impone el Estado al dueño del campo. ¿Cómo opera la servidumbre? En nuestra legislación tiene que haber un convenio entre el minero y el dueño del campo. Para que dinamije adelante el permiso minero, tiene que existir ese acuerdo entre el minero y el dueño del campo. Esa parte es sumamente importante para los dos, ¿no? El minero para desarrollar su actividad y el dueño del campo para conservar sus problemas. ¿Qué se pone? La gente cree que en servidumbre se pague nada más. No. El dueño del campo lo que tiene que hacer con el minero de acuerdo es encontrar acuerdos que sean útiles para ambas partes, ¿no? No solo un pago por la servidumbre, sino el minero está en condiciones de hacer cosas que el dueño del campo tal vez no está. O sea, ahí puede incluir arreglos de alambrado, de caminería, de instalaciones que son útiles para el minero y son útiles para el dueño del campo. Es decir, si llegamos a un acuerdo de esa manera,
llegamos a la última parte de las imágenes, ¿no? Salimos de la primera y llegamos a la última. Llegamos a un acuerdo que es útil para ambas partes y puede funcionar. Además, el dueño del campo percibe un canon. El canon es un dinero que paga el minero por el mineral que extrae. Como ya dijeron, el mineral es propiedad del Estado. El Estado lo que hace, le concede a una persona el derecho a retirarlo y le cobra por eso. Ese canon que el Estado cobra, en nuestra legislación, tiene dos partes. Una parte para el Estado y otra parte para el dueño del campo. Ese canon se calcula por un valor ficto que establece Dinamige, que trata de ser lo más parecido al valor real de las cosas, y ese dinero es el que se reparte entre el Estado y el dueño del campo. Por lo tanto, cuando las cosas están bien hechas, pueden coexistir sin problema la minería con otras actividades. Tengamos en cuenta que el conflicto que siempre se habla con la minería, el conflicto no es solo con la minería. En la actividad rural hay conflicto con forestación, con ganadería, con distintos tipos de agricultura. O sea, la forestación compite con otras actividades. Y siempre se llega a un acuerdo que se resuelve desde el punto de vista económico. La minería es una actividad de las más reguladas del país y no es la más regulada de todas. Queda por ver una parte que es importante, que es el aspecto ambiental. Durante mucho tiempo no se le dio importancia a la parte ambiental porque el ambiente da para todo. Ahora, cuando empezamos a cuidarlo, tenemos que realmente cuidarlos. Y nuestra legislación es bastante cuidadosa en el aspecto. Tanto Dinamige como Dinama, como las intendencias, que son las entidades que regulan la actividad minera, se ocupan del tema. Dinamige existe planes y planes de desarrollo. Dinama específicamente exige planes de gestión para la instalación de la actividad minera, para el desarrollo de la actividad minera y sobre todo para la terminación. El plan de abandono es un plan que tiene que estar puesto desde el principio y ser ejecutado cuando se termine el proyecto. ¿Qué se busca con esto? Se busca con esto que una vez que la minería pase, porque la minería es una actividad que es sobre un recurso finito, no renovable y a término. O sea, después que se sacó el mineral, se acabó la minería. Y lo que queda tiene que seguir siendo útil. Entonces, eso es lo que se busca con los planes de abandono, que por suerte hoy en día son ejecutados y son exigidos por el tema. Todo lo que nosotros hablamos se refiere a la minería legal, que es la minería que se ejerce siguiendo las normas del país. Lamentablemente, además de la minería legal, existe una minería ilegal, que nosotros bautizamos como vigiato minero. Gente que va y se sirve de cosas que no le corresponden, creando una cantidad de problemas. Yo le voy a pedir al señor Ogando que haga una pequeña recuento de todo eso. Bueno, Rafael Ogando, me presento, parte de la Sociedad de Mineros y como peculiaridad, además, geólogo que actúa en el medio. Sobre la minería habrán sacado la conclusión de que hay gente que no le molesta, pero hay una gran mayoría que considera que esa está mala palabra la minería. Sin embargo, tienen algo en común ambas posturas. Básicamente no saben de lo que están hablando. Y esa ignorancia, que no sé si es por bien o por mal, pero es un hecho, hace de que las actitudes que van tomando y las posturas que van tomando se acerca al dibujito ese que mostramos y con pérdida para todas las partes. A ver, el Código de Minería uruguayo, que es el que regula la actividad minera, es un código que no tiene nada que envidiarle a nadie en ninguna otra parte del mundo, porque más o menos recoge todas las opciones y establece los derechos y las obligaciones de todas las partes que pueden intervenir en un proceso minero. Por supuesto que se ha ido mejorando y hay posturas distintas a medida que pasan las épocas y con pequeños parches en el sentido de que se mejora una redacción.
ya hemos visto que se ha pasado por todos los colores de partidos políticos y bueno, cada uno le da un pequeño tono, pero el grueso, el tronco del derecho minero se mantiene. Entonces no habría mayor problema, si está todo tan claro desde el punto de vista jurídico, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que el 45%, de acuerdo a cálculos nuestros, de la minería que se desarrolla en el Uruguay se basa en eso. El otro 55% no. Y el otro 55% es mayoría. Entonces tenemos problemas importantes, ¿verdad? Vamos a hablar de ese 55%. La sociedad de mineros, nosotros nos juntamos porque que estamos en el primer 45%, tenemos de alguna manera que entrarle a solucionar o a corregir o a reposicionar o no sé qué, el verbo usar, con el otro 55% que además es el que nos genera mala prensa. Las cosas feas de la minería, que algunas las hay, básicamente son operadores de ese 55%. Cuando un niño o un gurí se va a nadar con los amigos porque se hizo la rata y se ahoga en una cantera, esa no es la cantera que está operando una empresa minera, que tiene sus cercos y sus vigilantes y sus operarios permanentes trabajando y que además no está llena de agua porque la está trabajando, o sea, le hace un mantenimiento diario. No, esa es la que está abandonada, aquella que fue utilizada furtivamente, aplicando cualquiera de los mecanismos que ahora vamos a ver que quedan como vacíos de interpretación legal. No quiero decir vacío legal porque sí hay legalidad establecida, pero o no la conocen o no la aplican, ¿verdad? Y en definitiva, cuando sale en el informativo, bueno, la minería es responsable de tal accidente. Y en realidad, la minería que nosotros estamos representando no es la responsable. El Código Minero establece claramente de que el subsuelo es propiedad del Estado. En todo momento, en cualquier circunstancia, sin que haya ningún motivo para que eso cambie, y es más, ni siquiera el Estado, el Poder Ejecutivo está facultado para cambiar eso. La ley establece que el subsuelo es del Estado. Por lo tanto, el dueño del campo y el subsuelo son individuos o entes o cosas distintas no vinculadas, ¿verdad? En algunos tipos de minerales, que además se clasifican de acuerdo a la importancia estratégica que le asigna el Código de Minería a cada tipo de mineral, hay algunos minerales que más bien por uso y costumbre y por tradición que viene de la corona española, son aquellos, arena y pedregullo básicamente, son aquellos que se usaban directamente para construir, hacer un camino, una reparación o hacerse el rancho. Bueno, se supone que el dueño del predio naturalmente accedía a ellos porque los usaba para su uso personal. Entonces el Código de Minería rescata esa tradición y le dice, bueno, perfecto, sobre ese tipo de yacimientos, y no sobre otros, sobre ese tipo de yacimientos, te voy a dar una prioridad minera. ¿Qué significa? Significa que si aparece un tercero y dice que me interesa explotar eso, él le dice, bueno, voy a preguntarle al dueño del campo si no le interesa que él hacerse cargo de esa explotación. Se hace la consulta y si el propietario de la superficie dice que no, que a él no le interesa eso, bueno, entonces el Estado dice, bueno, te lo concedo a vos para que vos lo explotes. Por supuesto, siempre el dueño del campo lleva su parte del canon. Y quiero aclarar algo, canon no es un impuesto, canon es un precio. Es decir, si partimos del concepto de que el subsuelo, y por lo tanto los minerales, son del Estado, y el Estado hace un convenio, una sociedad por un tiempito con el minero para que de alguna forma se aproveche ese mineral, en definitiva le está vendiendo al minero el mineral por el cual el minero paga un canon que es el precio del mineral. Luego el Estado con ese precio, como decía Curvelo, lo reparte en diferentes proporciones donde algo le llega al dueño del campo. Solamente con un paréntesis vamos a decir de que ese poquito que le llega al dueño del campo por motivo de tener en el fondo de su potrero un yacimiento en explotación, le significa en plata real y contante, le significa mucho más de lo que puede sacar en todo el resto del predio haciendo una actividad rural. Por lo tanto, a cualquier dueño de un establecimiento y que venga un minero a plantearle la posibilidad de explotar algo, debería escucharlo porque le sirve escucharlo. Bueno, volviendo al tema de la regulación,
volvemos al 55% que cae por fuera de lo que controla el Código de Minería. El Código de Minería, en la parte ejecutiva, el brazo ejecutor, el brazo policía del Código de Minería es la Dirección de Minería, DINAMIGE, que tenemos acá el director actual. Entonces, ¿qué significa? Que toda aquella minería que fue tramitada, que es controlada a través de la DINAMIGE, está permanentemente visible y bajo la tutela, a ver qué estás haciendo, de acuerdo a lo que la DINAMIGE te está permitiendo y te está controlando todo el tiempo. A su vez, en concomitancia con lo que la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la DINAMA, también. Por lo tanto, una minería establecida por el Código de Minero, seguro que no está estropeando el yacimiento, seguro que no lo está desperdiciando, seguro que no está perdiendo el tiempo y seguro que no está estropeando nada desde el punto de vista ambiental, porque está todo regulado y vigilado permanentemente. ¿Está? Ahora, ¿y el otro 55%? Bueno, no, exactamente lo contrario. ¿Está? ¿Cómo es posible? ¿Y cómo es posible que en un país donde tenemos leyes para todo y que un gran control para todo, exista una gran mayoría que se parece mucho a una patente de corso? Mucho, ¿no? Pirata. Nosotros empezamos a llamarle abigeato minero porque, bueno, queremos llamar la atención con un término y que no hay gran diferencia con el abigeato agropecuario, ¿no? Bueno, el asunto es así. Hay una ley que no está en el Código Minero, una ley aparte, una ley que tiene que ver con la construcción de las obras públicas, una ley de otra época, ¿verdad? Que dice que una obra pública, cuando hay que ejecutarla, nos conviene hacer tal red, tal carretera, tal puente, necesitamos el material para hacerlo. Entonces, bueno, vayan y agárrenlo de cualquier lado porque la obra pública es tan importante que amerita hacerlo sin mayor demora. Capaz que tenía lógica en el Uruguay de los cowboys, pero ahora ya no. Ahora ya no, tenemos canteras que pueden proveer de los materiales por cualquier parte, ¿no? Con sus equipos, con sus camiones, no importa, siempre se puede conseguir en la vuelta cercana. Y entonces una obra pública, una carretera determinada, perfectamente como compra un insumo, puede comprar el otro. No tiene por qué ir y servirse sola y abrir una cantera cuando en realidad no tienen el oficio, no tienen el control, ¿verdad? Y en realidad no les conviene económicamente tampoco. Antes lo hacía Vialidad hacía las propias obras de ellos. Si había que hacer una escuela, si había que hacer esto, si había que hacer un puente, si había que hacer un pedazo de camino. Lo hacía Vialidad. El Estado lo hacía. El Estado entonces iba y como dueño del yacimiento iba y se servía. Esa ley dice expresamente, es un disparate lo que dice, pero es una ley y es legal. Lo que dice es, cuando necesito material para una obra pública, directamente eludí el Código de Minero. O sea, directamente tratá de ser ilegal, eludilo. Yo te habilito legalmente a que eludas la ley. Eso dice una ley, la ley de cantera de obra pública. Por supuesto tiene leyes primas o hermanitas chiquitas, que son la versión para que usen la intendencia, que es más o menos parecida. Hasta el momento, o en aquella época, quizás era bastante entendible. Después, cuando las empresas constructoras privadas son las que hacen las obras públicas, y Vialidad solamente lo que hace es abrir o estudiar un sobre de licitación, ya no tiene mucho sentido de que vayan y se sirvan. Son actores privados que están haciendo una cosa para la cual cobran, ¿verdad? Y además, por ahí quieren sacar la ventaja como si fueran el propio Estado. ¿Por qué? A eso sumámosle de que no tienen el oficio, por lo tanto estropean el yacimiento. A eso le sumamos de que mienten cuando hacen los trámites ambientales, porque como firman abajo que es para el Estado, nadie revisa demasiado. Mienten literalmente, ponen una cosa y hacen otra. Por ejemplo, ponen que van a sacar balastro, que es simplemente ir con una pala mecánica y rascar y cargar un camión, y después terminan haciendo un agujero con voladuras sin control, sin cálculo, sin nada, con trituradoras, y hacen un agujero tremebundo, y que por supuesto nunca se les ocurrió pensar cómo va a quedar después, porque si total ellos no pasan por el Código Minero,
y no tienen ninguna obligación de remediar o de pensar en el futuro dentro de tantos años, que sí tenemos que hacerlo nosotros los mineros. Por eso nos pasamos años tramitando, nos pasamos años puliendo nuestro proyecto, tratando de estar de acuerdo con la administración que dinamice permanentemente, o Dinama nos dice, córranse para este lado, pierdan por acá, pero arreglen esto. Bueno, al fin y al cabo llegamos a un proyecto redondito. Ya sabemos cómo va a quedar nuestro yacimiento dentro de 50 años cuando se termine. Ya sabemos qué arbolito vamos a poner, ya sabemos qué tipo de agua va a tener y qué color de pescaditos. Todos sabemos, ¿verdad? Y nos pusimos todos de acuerdo. En cambio esto no. Esto es abigeato minero, que no termina ahí. Con un manto de legalidad, la empresa constructora hace eso legalmente. Saca 10 para la carretera, saca 5 para los amigos con los que tiene que cumplir. Hace un negocio económico directamente con el dueño del campo, y el dueño del campo se cree que está vendiendo el material que está en su campo y lo obligan a cometer una ilegalidad, porque el tipo no era dueño del material que está en su campo. Como dijimos, es del Estado. Pero ahí no termina. Después se aburren y se van. Y dejan todo así como está. Viene el vecino el sábado y el domingo y se sirve, porque total, si la cantera, ¿por qué no? Yo preciso 4 o 5 camiones de esto. El dueño del campo, que ya vio cómo es el asunto, que por unos pesos arreglamos, o si no, vos mandás el ternero para la escuela del nene. Así van arreglando todo, y cuando queremos acordar es una explotación que ya sabemos cuando empieza con, ya les digo, con un arranque pseudo legal, ¿tá? Y no sabemos cuándo termina, no termina nunca, ¿verdad? Al rato aparece la intendencia y dice, ya que está acá, dame para acá lo otro, y bueno, inmediatamente aparecen los camiones que no tienen trabajo y empiezan a hacer un trasiego regional. Entonces van, le dicen al tambero, che, te traigo material, el coso. Bueno, un disparate. No se sabe dónde termina, en realidad no terminan nunca. Son canteras eternamente abiertas y podemos asimilarlas como una herida que no cura. ¿Está? La sociedad de mineros nos juntamos porque esto tenemos que terminarlo. Este 55% nos afecta directamente a nosotros que estamos establecidos. ¿Por qué? Porque si nosotros le íbamos a vender ese camión para arreglar el piso del tambo, ahora el otro lo arregló por atrás con un arreglo entre ellos totalmente fuera de normativa, ¿verdad? Que además no paga impuestos. O sea, si ponemos a enumerar los delitos son una cantidad. Pero acuérdense que todo empezó aplicando una ley que dice no hagas caso a la otra ley. Todo empezó con un viso de legalidad y terminó en un disparate de ilegalidades en todos los sentidos. ¿Está? La sociedad de mineros, entonces, nos juntamos para empezar a hacer visual ese tipo de casos que no son uno, son el 55%. Bueno, ¿qué hacemos? Actuamos a través de un mecanismo para evitar amenazas, para evitar venganzas. Lo que hacemos es, bueno, se enteran de que hay una explotación de este tipo fuera de control, nos avisan, nosotros mismos vamos, sacamos todos los datos, fotografías, acciones, hacemos cálculos técnicos. La sociedad nuestra precisamente está llena de técnicos de primer nivel que, o sea, cuando hacemos un informe, firmo y sello que está correcto. Bueno, y lo canalizamos sin el nombre del denunciante, a través del nombre de la Sociedad de Mineros de Denuncia. Bueno, la Sociedad de Mineros tiene 2 años, ya llevamos más de 20 denuncias. ¿Está? Denuncias en donde denunciamos ANCAP, ¿no? Denuncias donde denunciamos a un pobre tambero que lo engañaron y que incluso al final no le pagaron. Pero él estaba en un error también, ¿verdad? Denuncias donde agarramos a las empresas constructoras de que en un contrato de $50 millones quisieron ganar 51, hicieron un desastre, ¿verdad? Pero de paso, como lo habían hecho legalmente a través de esa segunda ley, hubo que rascar y ver de que además habían engañado a la Dirección de Medio Ambiente. Entonces le entramos por ese lado. La cuestión es,
Estamos como perros sabuesos atrás de esta minería ilegal que llamamos de abigeato minero. Y además tratamos de decirle a las empresas de que no les conviene económicamente, porque ellos no tienen el expertise minero. Ellos van a gastar más para sacar lo mismo y de mala calidad y no van a saber elegirlo y no van a saber calcularlo. Y además se van a mandar explosiones que van a lastimar a alguien algún día. En la prensa hace un año y pico vieron que por Guichón había habido un problema. Y bueno, estamos hablando de tipos que no están preparados para eso y que lo hacían. Bueno, vamos a hacer unas pequeñas conclusiones. Hemos planteado cómo vemos la situación, hemos planteado quiénes somos y qué es lo que queremos. Nuestra conclusión es la siguiente: se puede hacer minería en el medio rural, se puede actuar en conjunto con el medio rural sin conflictos y con beneficios para ambas partes. Ese es nuestro espíritu y por eso estamos acá. Quedamos a las órdenes, cualquier aclaración que ustedes quieran hacer, o si están de acuerdo, nos alegramos mucho. Les agradecemos la presencia, les pedimos la difusión de la existencia en la sociedad. Estamos para servir al minero y al Estado. Muchas gracias.